y ser abiertos ahí, explicar, compartir las dudas, compartir los miedos, ponerlo encima de la mesa con los equipos, porque si no, ahí pueden venir también riesgos psicosociales derivados de toda esta gestión, porque ya estamos en una fase muy adelantada de confinamiento, de estado de alarma, de no ver claro un futuro concreto, y como eso se puede alargar todavía más, esa parte de fragilidad tenemos que trabajarla desde uno mismo, pero también desde el círculo o desde la seguridad que da el compartirlo con los demás. Entonces, con todo esto que estás comentando, entiendo que además en este mundo VUCA, este entorno VUCA, que nos gustaba a veces decirlo, pero que no sabíamos quizá lo que era, yo creo. Se nos ha venido encima. Y ahora lo hemos entendido perfectamente. Nos ha quedado a todos muy claro estas incertidumbres, no sabes nada. En todo el mundo. Yo creo que esto se va a estudiar a nivel histórico, antropológico, social, dentro de unos años, y va a ser una vez... Bueno, es que han pasado cosas que no habían pasado jamás en la humanidad, ¿no? Exacto. Esto de que se pare absolutamente todo el mundo, todas... Porque a veces igual había crisis que también afectaban a nivel mundial, pero había quizá otras regiones del mundo que tampoco les afectaba demasiado, ¿no? Y entonces, pues igual podías ir allí, las grandes corporaciones, pues bueno, no sé. Pero esto nos ha dejado caos a todos, ¿no? Y esto también es también si me permitís, un poco lo apasionante, digamos, de la situación que te permite... Yo que soy un optimista nato, y pues yo creo que hay muchas oportunidades que tenemos enfrente de nuestras narices, y que a veces tenemos que girarnos un poco para ver si las vemos como comentaba el otro día con un compañero, ¿no? Va a cambiar el liderazgo también en este entorno VUCA, en el sentido de que vamos a tener que liderar más a corto plazo, quizá empoderar más a los equipos para que sean ellos los que se autogestionen, alinear a los equipos también a objetivos más próximos e incluso inciertos. ¿Cómo ves que va a cambiar un poco también el liderazgo en ese sentido? Esa es una pregunta interesante, porque podemos ver aquí un doble efecto, ¿no? Y hasta un efecto rebote, que tiene que ver con precisamente en pos de asegurar ese futuro incierto. Por un lado, podemos ver que en algunas culturas el liderazgo pueda tener unos tintes un poco más controladores, ¿no? Y así lo estamos viendo en la gestión también a nivel macro, a nivel mundial, sobre la gestión de esta crisis. Entre unos están controlando hasta unos límites, aquello muy cuestionables a nivel de derechos humanos, mientras otros países, como el caso yo creo que ahora es más por el que me viene a la cabeza, y porque conozco bastante esta cultura por trabajar bastante con ellos en el pasado, como la cultura sueca, ¿no? Sí. La cultura sueca pone literalmente la responsabilidad en la capacidad de autogestión de sus ciudadanos. Y esto es muy sueco, el saber que cada sueco, cada sueca sabrán cómo manejar esta situación y darán su mejor versión, y tomarán la gran responsabilidad para ser solidarios y para no hacer que esa situación se les vaya de mano, ¿no? Esto, que es muy escandinavo, muy nórdico, que en entornos latinos nos puede parecer un poco utópico, es algo que ahora también podemos ver a nivel de organizaciones, donde algún liderazgo pues puede ser, como tú decías, Joaquín, un liderazgo que todavía haya servido para dar más cancha a que las personas se autogestionen, confiar en ellas aunque trabajen desde casa, que no entremos a unos niveles de liderazgo más cortos o más intensivos, mientras en otros casos o en algunas culturas esta situación de miedo puede hacer que reculen a algún punto. Esta es una situación a nivel de liderazgo que se está viendo lo mejor y lo peor de los líderes.
Estamos viviendo una situación que habrá algunas personas, sobre todo en algunas organizaciones, que van a salir muy reforzadas y van a mostrar ahora ante su gente un antes y un después y no se les va a ver con los mismos ojos. Mientras en otras organizaciones, algunos líderes, según cómo gestionen esto, pueden quedarse en el camino, pueden no salir tan reforzados, porque cuando todo va bien, cuando hay una cierta estabilidad como la que veníamos acumulando desde el 2013-14 hasta ahora, ser líder en algún sector aún es más o menos fácil. En algún sector, no digo en todos. Pero ahora esto ha pillado a todo el mundo. Entonces, ahora se ve ese talante o ese tinte o esa tendencia de liderazgo desde dónde sale a cada una de esas personas que se han encontrado con este pastel, porque nadie ha podido no ha podido decir que no a esto, ha estado en todos, ¿no? Entonces será interesante en dónde va esto y hasta yo puedo llegar a pensar que a nivel general se va a hacer una evolución positiva a medio largo, porque incluso las que ahora puedan recular, eso también puede ser algo bueno para futuro. Es decir, hasta las que estén tentadas a controlar, eso va a crear una situación, y sobre todo si no es en culturas donde se había controlado tanto, que pueda provocar un poco de clash que acabe causando ese efecto rebote que decíamos, que luego aprendan de todo eso, ¿no? Lo bueno de irte a un extremo es que al final cuando tocas el límite, esto te lleva al otro y consigues equilibrarte. Esa es la buena noticia, por lo que decía, que incluso en casos con los que no veríamos una respuesta más proactiva, sino reactiva, eso a medio largo también para ellos puede ser positivo. Así que yo me apunto al optimismo que Joaquín estaba comentando. Muy bien. Oye, Enrique, me ha surgido una pregunta cuando te he escuchado hablar de las culturas escandinavas, ¿no? Y en concreto has puesto el ejemplo de Suecia, que es quizás son culturas donde se ha trabajado más el empoderamiento personal, más que el ir a modelos de liderazgo, pues más dirigistas, podríamos decir, ¿no? Entonces, en contraposición, podemos decir que nosotros somos una cultura, las culturas más mediterráneas, que estamos más acostumbrados a otro tipo de liderazgo y, por lo tanto, que tenemos menos entrenado el empoderamiento, ¿vale? Y creo que será una línea que, como tú comentabas, tendremos que empezar a trabajar. Además, yo creo que es una línea muy interesante desde el punto de vista de la gestión empresarial, ¿no? Sobre todo por el ámbito en el que tratamos aquí, ¿no? En seguridad y salud. Cuando empoderas a los equipos, son equipos que aprenden, son equipos que analizan situaciones, que descubren riesgos, etcétera, etcétera. Y aprenden a gestionar y autogestionar una parte muy importante de la seguridad y salud. Creo que vamos a tener que evolucionar mucho más hacia el empoderamiento. ¿Nos puedes dar unas pistas de cuáles son las claves desde tu punto de vista para empoderar a las personas? Y me gusta cuando pones el tema de cultura escandinava, cultura latina, porque es un poco, y ahí lo vemos muy claro, una vez más, cómo gestionamos la paradoja del individuo versus la colectividad, ¿no? Es decir, en Europa, una cultura como, ya que hablamos de Suecia, como la sueca, es una cultura muy individualista, ¿no? En el sentido de que el individuo es importante como tal y no hay tanta necesidad de la tribu o de hacer las cosas conjuntamente, o incluso las celebraciones familiares, o incluso los grupos, o el crear toda esa energía de compartir, como aquí en el sur nos gusta más. Pero a la vez, a nivel también de pensamiento, la cultura sueca, aunque individualista, también piensa mucho desde la unidad y desde el respetar todas las necesidades y de hacer todo por un colectivo, ¿sí? Entonces aquí sí que somos más colectivistas, pero a veces no somos colectivamente o sistémicamente tan solidarios. Es la gran paradoja, ¿no? Entonces aquí, como tú decías, empoderar tiene que significar
Pues por un lado, que la gente sea más independiente, que mute desde un liderazgo dependiente, que puede llegar a ser incluso complaciente, que puede ser incluso perteneciente, a salir un poco de esa burbuja para encontrar el propósito personal, lo que es importante para cada uno, para cada una, y de allí, desde esa independencia, se puede llegar a ese colectivismo o interdependencia. Pero si no, no. Es decir, tenemos que, y me ha gustado lo de empoderar, tenemos que hacer que las personas den un pasito más, que no sean tan dependientes de lo que está pasando. Y ahí la organización necesita retar a sus colaboradores para que sean más valientes, para que se arriesguen. Yo creo que una cultura de riesgo bien entendida y apropiada, donde se celebre el fallo que viene detrás de una buena intención de mejora colectiva, eso puede llevar a que podamos conseguir mujeres y hombres que den un saltito más, que den un paso más y que luego piensen más en común. Si no, si como en muchas ocasiones vemos organizaciones, empresas, que la gente teme el fallo, teme el qué dirán o cómo me verán o si me reconocerán más o menos, ahí es difícil que podamos pensar en colectivos que están mirando para ese bien común, porque ellos están esclavos a ser reconocidos, ser apreciados, estar pertenecientes a un todo. Entonces, ahí tendremos un obstáculo importante, ¿no? De hecho, es uno de los pilares que siempre estamos recordando, tanto de la cultura justa como en el fondo de Visión Cero, ¿no? A nivel también de seguridad, el ser capaz de levantar la mano, decir me he equivocado, y esto lo podemos extrapolar también a esta época que estamos, en la que tenemos que ser capaces de salir de lo que estábamos haciendo para probar cosas nuevas y experimentar un poco en esta nueva situación que nos hemos encontrado, ¿no? Y en esa línea, Joaquín, perdona, sí. y en esa línea, sobre todo a las personas que tenéis una posición a nivel organizativa que tenga influencia e impacto en los demás, de ser muy conscientes que una de vuestras responsabilidad o función tiene que ver con el premiar, agradecer a nivel públicamente cada vez que alguien, como tú decías, dé un paso adelante o levante la mano y diga, aquí he fallado, aquí no he sabido, aquí tiene que haber un reconocimiento con altavoces para que realmente se entienda que estamos en una cultura donde caer es fácil, pero solo los valientes o las valientes caen y luego tenemos que ayudarlos para que se levanten, ¿no? De ahí. Sí. Me ha gustado mucho tu frase, Enrique, de celebrar el fallo. Creo que es algo es una imagen muy, muy impactante, ¿no? Sí. Intentemos que en la descripción de puesto de trabajo de los líderes esté también esto, ¿no? Que las líderes celebren los fallos y que animen a que sigan fallando. No se trata de no fallar, se trata de fallar cuanto antes y avanzar cuanto antes. Ese es el concepto. Sí. Equivocarse, pero equivocarse rápido y barato, ¿no? Que dicen los de startup. Muy bien, exacto. Oye, mira, el otro día decía también un amigo mío que lo primero que va a hacer cuando está hablando ya del desconfinamiento, de la vuelta a la relativa, a la transnormalidad, postnormalidad, hemos utilizado varios conceptos, lo primero que va a hacer va a ser tomarse un café con cada una de las personas de su equipo, me decía, ¿no? Qué bueno. Para saber cómo están, para tal, ¿no? Y tú has estado hablando también antes de la gestión psicosocial, muy importante también en estos momentos en los que antes incluso a micro cerrado estábamos comentando que a veces nos va a dar miedo a algunas personas de nuestro entorno a salir del desconfinamiento, ¿no? Nos hemos acostumbrado ya a estar en casa, ¿no? Y ahora salir a veces también volver a lo que hay fuera que es desconocido, también da un poco de cosa, ¿no? Entonces, ¿tú qué recomendarías a nivel de liderazgo? ¿Qué estrategia debemos seguir con nuestra gente para el tema de, bueno, cuando llegue, que ya está llegando en muchas empresas, el tema del desconfinamiento y volvamos a reencontrarnos todos en presencial, ¿no?
Aquí lo que creo que será interesante también ver